Genial. Oseas, el amor de Dios que no se rinde. No sé si alguna vez has leído el libro de Oseas. Si es que lo has leído previamente, puedes escribir en los comentarios y así sabré qué tal está nuestro público de si alguna vez lo han leído o no. Yo sé que los profetas no son los libros favoritos para leer y lo entiendo, y más un profeta menor, que no es que sea menor porque su autoridad o su teología es menor que los profetas mayores como Isaías, sino que es menor porque el libro es más pequeño. Esa es la única diferencia entre profetas mayores y profetas menores. Pero Oseas es el primero de los profetas menores y a veces puede ser complicado de leer. Y yo lo entiendo, lo comprendo, porque antes de yo estudiar teología y enseñarte ahora el libro que te voy a enseñar, me costaba demasiado entender los profetas porque era un mensaje a veces con visiones del futuro o con imágenes que no tenían nada que ver con mi vida. Y aquí puede que te haya sucedido lo mismo, porque Oseas habla del amor entre un hombre y una prostituta, algo que tal vez no es nuestro común denominador en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestros entornos, pero estoy segura que va a haber un común denominador que sí que va a estar en tu vida y también está en la mía. ¿Y por qué Oseas? Cuando me pidieron en Sociedad Bíblica hablar de algún libro del Antiguo Testamento, yo le dije a Damaris, déjame hablar de Oseas, por favor, porque uno, es mi profeta favorito, y dos, este libro que te estoy hablando aquí, que te estoy enseñando, de Francine Rivers, es la novela que me enseñó a entender el libro mucho más allá de las clases de teología. Esta novela, Francine Rivers es una autora que escribe novelas inspiradas en la Biblia. Esta es una novela muy inspirada en la Biblia porque es una novela inspirada en el profeta Oseas. Luego ella tiene otras novelas que no son explícitamente de un texto o un libro específico de la Biblia, pero que siempre tienen al final un mensaje bíblico precioso y a mí la verdad me animan un montón, y tengo todas las novelas de Francine Rivers, soy una gran fan de ella. Pero si a ti de momento te cuesta entender el libro de Oseas, o quieres que alguien se apasione de ese libro, yo te recomendaría que le puedas regalar este libro de Francine Rivers, porque lo he leído 5 veces, si no me equivoco, sí, porque lo leo cada año en verano y llevo, sí, lo he leído 5 veces y siempre acabo llorando, porque me siento tan identificada y me doy cuenta de la necesidad que tengo de Dios. Y es por eso que he elegido el libro de Oseas, porque aunque, como te he dicho al principio, quizás sientes que Oseas no tiene nada que ver contigo, una prostituta con un hombre, no, nada de eso tiene que ver contigo, te aseguro que el mensaje final del libro es algo que funciona en nuestro día a día y que necesitamos entender en nuestro día a día para tener una relación con Dios más cercana y más íntima, que eso es al final lo que Él busca. Así que, antes de seguir, te quiero hacer una pregunta. Imagínate que Dios te pidiera casarte con una persona infiel, casarte con una mujer que se está vendiendo a los hombres por dinero. Tal vez querría o tal vez no, en este caso no, como el gran porcentaje de la prostitución a nivel mundial, pero imagínate esa situación. Tú eres un hombre que eres trabajador, eres un hombre que estás cosechando, estás buscando cómo salir adelante, y Dios te habla y te dice que te tienes que casar con una prostituta. Eso es lo que le sucedió al personaje que hoy vamos a estar hablando, y a esa historia que vamos a ver de amor, de reconciliación, de infidelidad, de fidelidad, de promesas que a veces se cumplirán y muchas otras no se cumplirán. Y es que te quiero dar al principio de todo breves datos importantes que nos van a ayudar de nuevo a poder adentrarnos en el libro, porque esto es un seminario de un poco rato que voy a estar con vosotros. Por lo tanto, lo que yo quiero es que darte pinceladas para que luego tú puedas leer en tu casa todo el libro de Oseas, que tampoco es tan largo, y puedas acordarte de todo lo que hemos estado aprendiendo, para que así te puedas enamorar también de este profeta y de todos los que siguen. Así que, primero de todo, como te he dicho antes, Oseas es el primer libro de los 12 profetas menores. Recuerda que menores y mayores no significa que unos tengan más autoridad que otros, sino que unos son más pequeñitos que otros. Todos estos profetas son mucho más fáciles de leer, en el sentido de que en una tarde te puedes leer el profeta Oseas, en otra tarde Joel, en otra tarde Amós, y así, y tal vez Isaías, pues tardas un poquito más en leerte todo el libro, ¿vale? Su mensaje, el mensaje de Oseas, es profundamente personal,
porque te va a hablar a ti relacional de cómo nosotros nos relacionamos con los demás y cómo el pueblo de Israel, en este caso, porque seguimos en el Antiguo Testamento, entonces seguimos leyendo el Antiguo Testamento, lo tenemos que leer con los ojos de que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios en ese momento. Pero también teológico, por supuesto, porque si está en la Biblia es porque Dios te quiere hablar y me quiere hablar a través de este personaje, de este libro. Y es la historia de su matrimonio con Gomer. Es una metáfora del pacto roto entre Dios e Israel. Y aquí me quiero parar un momento porque no quiero dar por sentado de que todos conocemos cómo funcionaban los pactos de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, como te he comentado. El pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios para llevar a cabo su voluntad, para llevar a cabo sus promesas, sus profecías, que luego muchas se cumplirían en Jesús y que ahora todos podemos gozar de esas promesas, ¿no? Pero Dios en el Antiguo Testamento funcionaba con pactos y sobre todo en el Pentateuco hasta la vida más o menos de David, Dios va a hacer una serie de pactos que les va a prometer cosas a algunos personajes de la Biblia a cambio de que le obedezcan, a cambio de que sigan su voluntad, a cambio de que le amen y no adoren a otros dioses. Y es increíble porque llegamos a Oseas, que ahora también te diré la época, han pasado siglos y el pueblo de Dios, ¿qué ha hecho? Desobedecer, ser infiel a Dios, adorando a otros dioses y dejando a Dios en segundo lugar, anteponiéndose a Él. ¿Y qué sucede hoy en día? La realidad es que yo soy así muchas veces. Yo muchas veces soy infiel a Dios y yo muchas veces antepongo otros dioses, como puede ser redes sociales o como puede ser pasar tiempo con mi perra y mi marido en vez de empezar el día leyendo la Biblia, o puede ser ir al gimnasio, puede ser un montón de cosas y así yo también soy infiel. Así que si sientes que el Antiguo Testamento es demasiado antiguo y que no te habla o que no es relevante para tu día a día, déjame decirte que estás equivocado y yo también muchas veces he estado equivocada pensando que era demasiado lejano y el Antiguo Testamento tiene tanto que hablarnos a día de hoy y Dios tiene tanto que hablarnos a través de sus profetas que la historia de Oseas y Gomer no es tan diferente a nuestra historia. Así que, volviendo a esto, Dios hace pactos con su pueblo, hace pacto con Noé, de Noé, nunca más voy a derribar toda la tierra a través de un diluvio y por eso te voy a mostrar el arco iris. Abraham, te prometo que tú y tu descendencia seréis tan numerosas como las estrellas del cielo. Y entonces viene la circuncisión. Y así varios pactos que hace con su pueblo para que su pueblo pueda entender y se pueda reenamorar de Dios. Y Dios les da oportunidades. Durante todo el Antiguo Testamento vamos a estar viendo oportunidades. Y llegamos a los profetas, llegamos a Oseas, y es de nuevo Dios hablando de una forma más bonita, digamos, o una forma más poética, para a ver si así el pueblo de Israel por fin se vuelve a Dios y deja de adorar a otros dioses. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Genial. Pues seguimos. Es una historia viviente. ¿Por qué he querido decir que es una historia viviente? Porque te habla a ti y a mí. Porque, como te he dicho, el Antiguo Testamento no es algo alejado de nuestra realidad. Oseas y Gomer no es una relación alejada de nuestra realidad. Y Dios quiere seguirse comunicando contigo y conmigo, igual que lo hizo con Oseas. Dios está igual de vivo como cuando lo hizo con Oseas. Así que, ¿quién fue Oseas? Fue un profeta del reino del norte. En este momento, el pueblo de Israel se ha dividido entre las tribus del norte y las tribus del sur, ¿vale? Eso para otro momento, seguro que en algún seminario os lo habrán explicado o os lo explicarán. Pero para que entiendas, ¿vale? O sea, es de las tribus del norte. Y su ministerio duró aproximadamente del 750 al 722 a.C. Ya están casi a la llegada del Salvador, durante el reinado de Jeroboam II y hasta la caída de Samaria, ¿vale? La situación de Israel, ¿cuál es? Prosperidad económica superficial, que no sé si te suena, pero yo siento que hoy en día, tal vez, no sé, depende del país donde vivas, ¿no? Pero en España, pues económicamente, con nuestros más y nuestros menos, estamos bien, pero hay una decadencia moral y espiritual. Y eso es lo que yo también siento para mi país, y tal vez tú estás de acuerdo conmigo o no, pero yo sí siento que al final cada vez más nos adoramos más a nosotros mismos y dejamos de adorar al Dios, al creador de los cielos y la tierra, al creador de tu vida y de la mía.
Hay idolatría, adoran a otros dioses, como bien te he comentado, que esto desde Génesis es una locura, como el ser humano siempre buscamos adorar a otros dioses, que a veces parece que es un dios más fácil, cuando en realidad solo Dios nos pide que le obedezcamos. Si le obedecemos, eso es todo lo que Él quiere, que tengamos una relación directa con Él. Hay corrupción política, hay alianzas con potencias extranjeras. Y como te he dicho, el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios y Dios es celoso de su pueblo. Dios es celoso de ti y de mí hoy en día. Dios no quiere que adoremos, Dios no quiere compartir su trono con nadie más. Y es por eso que Él ve que en la situación de Oseas, en el pueblo donde está Oseas, se están haciendo alianzas con potencias extranjeras y son enemigos. Son alianzas extranjeras donde adoran a otros dioses, donde hay corrupción, donde hay relaciones sexuales de todo tipo. Está el pueblo de Dios está en decadencia moral y espiritual. Y en ese momento es cuando Dios dice, necesito de nuevo hablar a través de los profetas, porque los profetas en el Antiguo Testamento, un dato importante, es que son los voceros de Dios, o sea, hablan en nombre de Dios. Es diferente, según lo que yo creo, el concepto de profeta en nuestra actualidad con el concepto del profeta del Antiguo Testamento, ¿vale? Pero el profeta del Antiguo Testamento habla en nombre de Dios, o sea, es palabra de Dios directa para el pueblo. ¿Y qué sucede? Que hay falsa religiosidad, sacrificios vacíos, lo hacen por hacer, pero al final Dios conoce nuestras intenciones. Él sabe cuando nosotros realmente le estamos buscando de corazón y cuando no. Y hay un culto mezclado con prácticas paganas. Y no sé si te suena, pero yo siento que no estamos tan alejados de este 750-722 a.C. Yo siento que es mucha de nuestra realidad de hoy en día, que adoramos o vamos a la iglesia el domingo, pero no somos templo del Espíritu Santo, no estamos ofreciendo un sacrificio de adoración a Dios, que es lo que Él nos pide. No le estamos adorando en espíritu y en verdad, no le estamos adorando con todo lo que somos, porque mientras está la alabanza estamos mirando el móvil o estamos hablando con nuestro amigo o nuestra pareja del pelo del de la alabanza. Y no estamos siendo esos sacrificios vacíos. Y mientras te estoy hablando a ti, me estoy hablando a mí. Eso quiero que lo dejes, quiero dejarlo claro, porque yo soy la primera que muchas veces yo voy así a la presencia de Dios. Y eso es falsa religiosidad. Y a mí me gusta también cuando estoy enseñando, a veces, pues dejarnos incómodos, porque siento que Dios también nos pide eso, que como cristianos no nos podemos conformar con todo y que necesitamos siempre ser genuinos delante de Dios, porque Él nos conoce mejor que cualquier otra persona. Así que comprender el contexto es clave para entender por qué Dios usa una historia de infidelidad matrimonial como ilustración del pecado nacional. El pecado nacional porque es el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, el que va a estar desarrollando todo esto. ¿Sí? ¿Estáis bien? ¿Sí? Si me vais poniendo en comentarios qué os parece, me ayudará un montón para saber que no estoy aquí yo sola hablando a la cámara. Así que si queréis decirme qué vais pensando, pues genial. Genial. Voy a explicarte un poco la estructura del libro, porque yo tenía una Biblia cuando estudiaba en el seminario que me la iba dividiendo como por estructuras, ¿no? Y cada vez que empezábamos un libro nuevo y me ponían como el bosquejo de la división general, yo me iba apuntando de, vale, pues esta parte va a tratar de esto, esta parte va a tratar de esto. Y luego me ayudaba mucho más a poder comprender cómo se iba desarrollando la historia. Por supuesto, los bosquejos son humanos, o sea, los hacemos nosotros mismos, no forman parte de la Biblia, pero sí te van a ayudar, yo creo, a poder comprender bien la división, ¿vale? Así que vamos a la división general. Los capítulos del 1 al 3 es la historia de Oseas y Gomer como símbolo del pacto entre Dios e Israel. Aquí te va a estar explicando qué es lo que sucede y por qué Dios le ha pedido a Oseas que se case con esta prostituta. Los capítulos del 4 al 14 son oráculos proféticos, acusaciones, advertencias y siempre llamadas al arrepentimiento. Y esto es algo que a mí me gusta muchísimo de los profetas, porque al final Dios habla de muchas formas y utiliza muchos profetas diferentes para llegar a los contextos y para llegar al público que Él necesita.
que por supuesto lo podría hacer sin ninguno de los profetas, pero él quiere usar a las personas y te quiere usar a ti y a mí también en el siglo XXI. No como los profetas del Antiguo Testamento, no somos voces directas de Dios, pero sí nos quiere utilizar para proclamar el Evangelio, poder enseñar, poder pues ser sal y ser esa luz encima de la montaña, ¿verdad? Pero todos los profetas van a acabar con una llamada al arrepentimiento, porque ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que Dios necesita que entendamos. No necesita, porque Dios no necesita nada, perdonadme. Dios quiere que entendamos y nosotros necesitamos entender. Él quiere que comprendamos que cuando nos arrepentimos, cuando nos humillamos ante Él, es cuando Él puede hacer la obra en nosotros. Buenas tardes, bendiciones para todos, que Dios nos alumbre. Genial. Me voy a distraer si leo los comentarios, pero gracias Carlos, Pompilio, Rosa, Juan, Miguel, un saludo a todos. Y luego hay una superestructura, ¿vale? Los capítulos del capítulo 1, del 1 al 9, es el matrimonio de Oseas y los nombres simbólicos de los hijos, que ahora te los explicaré brevemente. Del capítulo 2, del versículo 1 al 23, es una acusación contra la esposa infiel, que no es que esté humillando a Gomer, está humillando al pueblo de Israel, ¿vale? O sea, Gomer somos tú y yo. No es que te creas que está hablando de esa tercera persona o esa prostituta. No, no. Gomer somos tú y yo todos los días de nuestra vida porque somos infieles a Dios de muchas formas. Entonces hay acusación contra la esposa infiel, que es Israel, juicio y esa promesa de restauración. Porque siempre todos los profetas, a mí me encantó un profesor que tuve, Bernard Koster, que él me decía, todos los profetas van a hablar del arrepentimiento y de ahí una restauración. Hay juicio, restauración y arrepentimiento. Y es así como va a ser también el Evangelio. Jesús vino a traer exactamente eso. Vino a traer un juicio, una restauración y un arrepentimiento de corazón. Luego, el capítulo 3, del versículo 1 al 5, es una reconciliación de Oseas con Gomer, que es una señal de la futura restauración, porque eso es lo que va a suceder en nuestra vida. Cuando por fin estemos en el cielo con nuestro Salvador, va a haber ya una restauración total en nuestras vidas. El capítulo del 4 al 10 son juicios contra Israel, de idolatría, injusticia e hipocresía, porque Dios no aguanta el pecado. Dios detesta el pecado y Dios tiene que hablar del pecado. Y nosotros necesitamos entender qué es el pecado para Dios, qué es lo que a Él le hierve la sangre si tuviera sangre, qué es eso que Él no aguanta y que tiene que dedicar 6 capítulos a hablar de ello. Y eso también me gusta mucho de mi Dios y de tu Dios también, que Él habla de restauración, Él habla de promesas, pero Él también juzga el pecado y nosotros también deberíamos juzgar nuestro propio pecado, no el de los demás, eso se encarga Dios y a través de la revelación del Espíritu Santo cada uno que nos habla, pero sí juzgar nuestro pecado. Si estoy siendo idólatra, si estoy siendo injusta, si no estoy trayendo esa justicia que Dios nos pide y si estoy siendo hipócrita. Y muchas veces cumplo las 3 en un mismo día, así que necesito muchísima restauración de parte del Señor. Y los capítulos del 11 al 14 es un amor persistente de Dios que hace un llamado al arrepentimiento y promesa de redención. Redención, ¿qué significa? De que arrepiéntete porque hay alguien más grande que va a venir y te va a traer esa restauración que necesitas por completo, que no se trata de limpiar tus pecados un día, sino que te va a limpiar los pecados por siempre. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? Genial, pues vámonos con vale, sí, antes de las claves, ¿sí, no? Sí, vale. Antes de las claves, te quería dejar algunos versículos clave por si estás tomando apuntes, pues que te apuntes estos versículos. Igualmente, mañana creo que podrás ver el seminario de nuevo por si te has quedado con algo, con dudas o no te ha dado tiempo a apuntar. Pero estos son algunos versículos que yo he destacado y que son mis favoritos. Y como yo estoy dando el seminario, pues yo puedo decidir cuáles son mis favoritos. Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios aquí, en Oseas, es un conocimiento íntimo, ¿vale? Es un conocimiento de que él está hablando de una relación, ¿vale? No conocimiento de saberme toda la Torá y todo eso. Todo eso está genial y en algunas otras partes Dios va a hablar de eso en el Antiguo Testamento, pero aquí está hablando de conocimiento de Dios, de una relación íntima,
como una relación de un matrimonio entre Oseas y Gomer. Eso es lo que él quiere, un conocimiento de Dios íntimo, de tener esa relación, que tú conozcas al Dios al que adoras, que tú conozcas al Dios al que sirves, que tú conozcas al Dios que te ha creado, porque ahí es cuando se crea la relación íntima, ¿sí? Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué significa? Que te está hablando de todo el Antiguo Testamento, te está hablando de decirte, es que Israel es mi pueblo elegido, es la niña de mis ojos, que ahora somos todos los que decimos, confesamos que Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida. Y de Egipto llamé a mi hijo, porque de ahí los liberé de la esclavitud y los hice libres para poderme adorar con todo lo que les di en la tierra prometida. Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Ese es Dios hablando de, es que no puedo abandonarte porque te amo tanto, es tan grande el amor de Dios por nosotros, que no nos deja, no nos abandona y nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y Oseas 14:1 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Él quiere que volvamos al Señor, Él quiere que nos arrodillemos ante Él, porque Él sabe que no es por culpa de Dios, sino que es por nuestra culpa y por nuestro pecado que nos arrastra. Así que, dicho esto, nos vamos a ir con las 4 claves. He dejado una quinta en una diapositiva diferente, pero vamos allá, que me estoy enrollando y, bueno, tampoco queda tantísimo, pero bueno, espero que estéis disfrutando y que esté siendo útil. Y al final, las clases o los seminarios enseñamos, pero también siento que tiene que ser práctico para nuestra vida y para nuestro día a día y que nos haga cuestionarnos, ¿no? En qué nivel está nuestra relación con Dios y qué es aquello que necesitamos mejorar. Así que espero que también esté siendo de utilidad para tu vida y no solo de conocimiento. Genial. La clave número 1, la metáfora del matrimonio. Gomer representa a Israel, infiel, prostituida con ídolos, se ha vendido a otros ídolos, ha dado su vida a otros ídolos, quemaban hijos a los ídolos, o sea, era una locura todo lo que sucedía en esa sociedad, y así es Gomer y así somos nosotros también muchas veces. Vale, Oseas representa a Dios, fiel y herido porque busca reconciliación. Cuando tú leas el libro de Oseas vas a ver que Oseas es como, te amo, pero es que me haces daño. Y nosotros somos así también con Dios. Nos ama con locura. Nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros, pero aún así le hacemos daño. Y Jesús, Dios, busca esa reconciliación. Y Oseas representa a Dios, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo claro. Los nombres simbólicos de los hijos. Jezreel significa juicio y destrucción. Lo Ruama significa no compadecida. Estos son los 3 hijos que van a tener Oseas y Gomer. Y Loami significa no mi pueblo, ¿vale? Esto es en hebreo. Pero luego, lo precioso de todo esto y otra de las cosas que me encanta de Dios es lo poeta que es Dios a veces, ¿no? Y cómo utiliza todo y lo cambia y lo transforma para bien. Y nuestras vidas también es eso. Todo lo vil, todo lo desechable de nuestras vidas, Él lo transforma para bien muchas veces. Y en Oseas 2:23, Dios revierte los nombres como signo de gracia y dice, los llamaré mi pueblo y compadecida. Ya no va a haber juicio y destrucción porque ahora ellos son mi pueblo y son mi compadecida. Esto es en hebreo, que ahora no me puedo parar a explicártelo, pero es brutal. A mí cuando me lo explicaron fue como, madre mía, gracias Señor por explicarlo tan bien. Señor profesor, no, gracias Dios por dejarlo explicado tan bien. Genial. Vamos con la clave número 3. El conocimiento de Dios, Dahat Elohim. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. No se trata solo de información religiosa, sino de relación, de conocer a Dios. Conocer a Dios es amarle, obedecerle y vivir con fidelidad. Esos son los 3 puntos que Él quiere de nosotros. Obedecerle, obedecer lo que Él nos ha dejado en su palabra, amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y vivir en fidelidad, no irnos con otros dioses,
que pueden parecer más atractivos a simple vista, pero que en realidad nos van a destrozar el alma y el corazón. Así que es importante que aquí resaltar de nuevo que el conocimiento de Dios es sinónimo de intimidad con Él. Y eso es el Dios en el que creemos. No es solo un Dios grande, poderoso, todo eso, por supuesto que es, y eso es, me encantan los atributos de Dios, pero Dios es un Dios amoroso y que nos ama aun todas las veces que le fallamos. Y la clave número 4 es el corazón herido de Dios. En el capítulo 11 es uno de los pasajes más conmovedores del Antiguo Testamento. Dios recuerda cómo crió a Israel como a un hijo. Oseas 11:8, mi corazón se conmueve dentro de mí. Porque Israel, Dios lo amaba como si fuera su hijo. Y Dios no es indiferente. Porque la ira de Dios nace del amor traicionado, nace de ese amor que es que no aguanta el pecado y dice, es que por favor, volver a mí, arrepentíos y volver a mí, porque conmigo todo es mucho mejor. Pero nace del corazón herido de Dios. Y tú y yo también herimos el corazón de Dios. No tal vez como se ve humanamente, pero yo sé que entristezco el corazón de Dios cuando hago cosas que no le agradan, cuando adoro a otros dioses que no es Él y cuando prefiero pasar tiempo haciendo cualquier otra cosa que pasar tiempo en su presencia. 11:8 es mi versículo favorito. El mío es de los míos también, pero porque es precioso entender el amor de Dios de esta forma. La fidelidad divina frente a la infidelidad humana. Aunque Israel falla, Dios persiste. Es que Dios no se rinde ni con el pueblo de Israel, que lo vamos a ver durante todo el Antiguo Testamento, ni contigo y ni conmigo. Él quiere de verdad tener intimidad contigo y conmigo. Somos nosotros los que nos alejamos. Él siempre está cerca de nosotros. El amor de Dios es justo porque sí, castiga, porque como te he dicho, no repudia el pecado, no aguanta el pecado, no puede convivir con el pecado, pero también es restaurador, porque Él sabe que el pecado habita en nosotros y que necesitamos una restauración todos los días de nuestra vida, es una restauración diaria. Y este amor anticipa el mensaje del Evangelio de esa gracia inmerecida y amor que restaura. Es como un spoiler de ese amor que luego vamos a poder comprender muchísimo más, por supuesto, en la vida de Jesús. Siempre cuando leemos el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento, viendo cómo funcionaba en el Antiguo Testamento, todo cobra mayor sentido y para mí es mi gran defensa de por qué necesitamos entender el Antiguo Testamento, porque entonces luego vamos a la figura de Jesús, a esa persona histórica que existió en la tierra, a ese corazón que también sufrió, que no quería morir en esa cruz, pero dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Y ese corazón herido de Dios que tuvo que entregar a su Hijo para que nosotros por fin pudiéramos gozar de esa restauración. Prosperidad material no quiere decir que estemos a bien con el Señor. Totalmente. Y el libro de Job también es el claro ejemplo de eso. Muy bien, dicho esto, temas principales del libro de Oseas, y con esto ya casi estamos terminando, ¿vale? Espero que lo estéis disfrutando. A mí me está encantando explicarlo porque me apasiona este libro y supongo que se me nota. Punto número 1, la idolatría como adulterio espiritual. El pecado no es solo romper mandamientos, sino romper ese pacto de amor, porque Dios en el Antiguo Testamento se comunicaba con pactos, con alianzas, como nosotros cuando nos casamos tenemos una alianza de yo pertenezco a mi marido y mi marido a mí, que también lleva el anillo. Dios hacía pactos, hacía alianzas con su pueblo, y cuando nosotros somos infieles a Dios, estamos rompiendo esa alianza, estamos rompiendo ese pacto de amor. Y las alianzas políticas con Egipto o Asiria eran vistos como infidelidad porque no eran parte del pueblo de Israel, eran sus enemigos. O sea, Dios los ha liberado en Éxodo de Egipto y ahora de nuevo están haciendo alianzas. Fíjate qué rápido nos olvidamos de dónde venimos. Punto número 2. El pecado no es solo romper mandamientos, sino romper... No, perdón. Esto creo que lo he copiado 2 veces. Ahora lo miro. Aquí hay algo que no tiene sentido. Bueno, vale, esto estaba en el otro. Bueno, ahora el punto número 2 es el juicio de Dios es justo y pedagógico.
Dios permite el sufrimiento para llevar a su pueblo al arrepentimiento. Dios permite que suframos porque es ahí cuando nos sentimos tan pequeños que nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Tristemente, muchas veces vamos a Dios cuando lo estamos pasando mal y cuando levantamos nuestras manos de, vale, Señor, te necesito porque yo ya no puedo más. Ojalá no fuera así nuestra realidad, pero creo, y decidme si me equivoco, que muchas veces es así. Nos acercamos a Dios a través de nuestro sufrimiento, porque es ahí cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Pero el juicio no es el final, sino un medio para restaurar esa relación. Punto número 3. La gracia como escándalo. A pesar del pecado reiterado, Dios sigue ofreciendo perdón, esa gracia inmerecida que le han decidido desobedecerle tantas veces y Dios sigue estando ahí, dándoles una oportunidad más de arrepentiros. Esta gracia no es barata, implica transformación y fidelidad. Vale, Jesús muere en la cruz por ti, pero aunque no creemos la salvación por obras, para nada, ¿vivimos agradecidos de ese acto de amor que Jesús hizo por nosotros? ¿O seguimos con nuestra vida muchas veces olvidándonos de toda esa gracia inmerecida, de esa gracia como escándalo del amor? Y el punto número 4, la restauración final. En los últimos capítulos, Dios promete sanar, amar libremente y devolver la fertilidad espiritual. Que de nuevo salgan generaciones que amen a Dios en espíritu y en verdad y que sean seguidores de Dios de todo corazón. Aplicaciones prácticas, porque como te he dicho al principio, a mí me gusta siempre, después de entender un poco la Biblia y entender el mensaje de Oseas muy resumidamente, ¿qué habla mi vida hoy, no? Dios busca una relación, no solo obediencia religiosa. Es uno de los temas principales del libro de Oseas, como te he explicado, y ese conocimiento es una intimidad de estar en la presencia de Dios, esa intimidad de entender al Dios en el que servimos. La idolatría hoy no es de madera, o puede que sí, pero sigue viva. El dinero, el éxito, la autosuficiencia, que muchas veces no la nombramos como idolatría, pero eso es idolatría. Yo puedo con todo, yo soy la mejor, mira qué hábil soy haciendo esto. Y en ese momento nos olvidamos de que todo eso es por gracia de Dios, porque Dios nos lo ha dado primero. El dinero, por supuesto, todos conocemos la idolatría del dinero y muchas veces caemos en ello. Y el éxito también, ser conocido, ser renombrado, ser exitoso en el trabajo, en la familia, entre los amigos, ser el mejor jugando a fútbol, tener miles de seguidores en Instagram, lo que sea. Muchas veces eso también es idolatría. La fidelidad de Dios te persigue incluso cuando te alejas. Y esta es la realidad de nuestra vida. Ojalá no nos alejáramos tanto de Dios para poder disfrutar de más intimidad con Él. Pero Dios siempre nos persigue y nos dice otra oportunidad, como al pueblo de Israel. Oseas nos llama a volver a casa como hijos pródigos, como esa parábola tan preciosa y tan conocida. Dios quiere que hoy restauremos alguna parte de nuestra relación con Él. Dios quiere que hoy tengamos esa relación más íntima con Él para poder gozar de todo lo que Él nos ha dado primero. Oseas no es solo una denuncia, sino que anuncia el Evangelio. No es solo una denuncia de todo lo que el pueblo de Israel está haciendo mal, sino que anuncia y hace un spoiler, te habla de algo que va a venir próximamente, que va a traer esa restauración que necesitamos por siempre y eterna. Es el amor que persiste, el amor que compra de nuevo a la esposa infiel y que paga un precio. ¿Y quién pagó ese precio por ti y por mí? No fue Oseas, no fue ningún personaje del Antiguo Testamento, sino que fue Cristo, el que compró a la esposa infiel, a ti y a mí, que somos infieles a Dios, por un precio que le costó su vida y su sangre para que nosotros pudiéramos gozar de la vida eterna, porque no se quedó en la cruz, como bien sabes, sino que a los 3 días resucitó y ahora podremos estar con Él en el cielo cuando se termine nuestra vida aquí en la tierra. Y en el Nuevo Testamento, Pablo y Pedro citan a Oseas, porque algo que es importante es que, bueno, esto me voy a meter en un lío, ¿no? Pero bueno, en el Nuevo Testamento se mencionan
todos los libros que hay en el Antiguo Testamento de alguna forma u otra. Y Pablo y Pedro citan a Oseas para hablar del pueblo de Dios en Romanos 9, del 25 al 26, y en 1 de Pedro 2:10, que por amor al tiempo no lo voy a leer, que ya nos quedan pocos minutos. Y te quiero dejar con esta frase. Tú puedes haber sido infiel, puedes y has sido infiel, pero Dios no ha dejado de amarte ni un solo día. Su gracia no tiene fin. Y como dijo Oseas, Él nos sanará y nos amará de pura gracia. Espero que hayas podido comprender un poquito más sobre el libro de Oseas, que te hayas enamorado más de Dios y que te hayan dado ganas de poder estudiar más en profundidad este libro tan precioso y tan amoroso al final, porque es una historia de amor entre Gomer, la prostituta infiel, que somos tú y yo, y Oseas, que representa a Dios. Así que gracias, y si tienes dudas o cualquier cosa, me puedes escribir por mail a damaris@teologiacondan.com, o si tienes redes sociales, pues me puedes seguir en Instagram y estaré feliz de conocerte y poder hablar contigo.